Escucharon la noticia de Alan Pulido, que será prestado al equipo Levadiakos de Grecia, mientras el Olympiacos sabe si lo firma o no firma, que van a tener un transfer pedido a la FIFA. Vamos a ver qué pasa. Rafa, ¿cómo estás? Bien, José Ramón, ¿qué tal? Roberto, ¿qué tal? Bien, José Ramón, buenas tardes. Héctor Huerta, ¿qué milagro? Hola, José Ramón, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Histórica tu presencia aquí, ¿no? No vienes ya. ¿Por qué? No sé. No, yo siempre estoy en los que me ponen. Siempre. Ah, los que te ponen. Nunca, muy bien. Muy bien. Nunca suelo faltar. Perfecto, no suele faltar. Tampoco nosotros, hasta que nos da campeón, o Huerta nos pega la gripa. No es como, varicela. no es como Pulido. No es o sea, como no Pulido. buena condición. No, si tiene su request. Su request. Bueno. Oye, lo de Pulido, pero es un equipo de segunda, ¿no? Sí, es un equipo de segunda. ¿Qué? Capaz que hay un riesgo ahí. Qué pena que un chico con facultades, que incluso la fortuna se le presentó muy pronto, porque yo creo que no tenía los méritos suficientes como para una Copa del Mundo, y sin embargo, qué torpezas. Sí, y quizá el Olympiacos, en donde sería muy bueno que jugara, por supuesto, lo pone en el Levadiakos, o no sé de dónde es ese equipo, de segunda. Sí, de segunda. Para ver en qué condiciones está, para ver qué tanto le ha pesado la inactividad. Mucho tiempo sin jugar. El Olympiacos no se atreve todavía a registrarlo. Eso es más bien, es el problema. Hasta que llegue no podía registrarlo. Bueno, servirá hasta para que llegue una petición de la FIFA con una que le llaman request transfer, en el cual puede registrarlo el Olympiacos. Es que el asunto legal tiene estas aristas. Él, por ejemplo, pierde la resolución de controversias en la Federación Mexicana de Fútbol. Al perder la resolución de controversias, lleva ese escrito a la FIFA y luego entonces los abogados lo llevan al TAS para decirle al TAS, oye, estoy en controversia contra la decisión de la Federación Mexicana de Fútbol. Yo creo que no tengo contrato, y argumenta en el TAS, tendrá que argumentar. Y mientras pide a la FIFA que le cedan un transfer temporal. El asunto es que un equipo que lo registre y lo compre, porque dice el que es libre, pero hay una controversia que dice que no lo es. Entonces, si el Olympiacos lo compra ahorita, el Olympiacos lo puede sancionar la FIFA con 2 años de no permitirle contratar jugadores. Pero según destaca hoy un portal griego, al que tuvimos acceso, Pulido ya habría firmado con el equipo Olympiacos. Sí, ya habría firmado. Pero no puede vender y el jugador, su derecho federativo. Y el Olympiacos lo van a anunciar públicamente en unas horas más. No, estoy de mientras lo ponen a entrenar con el equipo Levadiakos. Pero aquí lo interesante sería que Olympiacos estuviera enterado del problema está que enterado, tiene. Está enterado. ¿No? Y de la falsificación de la firma que él argumentó. Está enterado, todo eso. Vino incluso una mujer abogada, una mujer de unos 90 y tantos de estatura, que se reunió con la gente de Pulido aquí, con Felipe Ayala, con su padre, con Armando Valencia. Y el asunto es que Olympiacos ya le ofreció contrato a su hermano Armando Valencia, Armando Pulido, al hermano de Alan, que también juega fútbol, que jugó con Correcaminos, que debutó antes en Tigres que él, y le ofreció contrato a los dos. Y tengo entendido que a alguien el Olympiacos le adelantó algo así como $500,000. Por eso es que la relación con Olympiacos ha estado ahí desde que está el conflicto. Y por eso es que él no se va a ir a otro equipo, va a ir a ese. Sí, no va a jugar en la presente campaña. ¿Cómo? Digo, Tigres Tigres se va a inconformar ahora, seguramente. Tigres se va a inconformar, pero si FIFA le permite el famoso transfer request, puede jugar prestado al Levadiakos. Hay varios a los que les ha dado FIFA transfer temporal, Por ejemplo, la Gata Fernández entró en conflicto también contra Tigres. Estando en México. Y se fue a jugar a Argentina y luego la FIFA lo multó con no sé qué cantidad que tenía que pagar. Y nunca lo pagaron a Tigres. Lo que no me explico es por qué Pulido y Tigres no se pusieron de acuerdo. Claro. Tigres tenía que haber aflojado. No quiere estar acá, no quiere estar acá. Bueno. Había 3 equipos mexicanos que lo querían, No quiere estar en México, es que habla con el Olympiacos. Claro, recuperar algo. Sí, pero recuperar algo de dinero y él que hubiera jugado antes también. Él se sentía en libertad. Entonces él se sentía, si es en libertad, dueño de su pase. Claro. Y el pase no es lo mismo el pase, para efectos del jugador, que el pase lo negocie que pase Tigres por el equipo, a que pase directamente de él. No lo van a pagar al precio que lo vendería Tigres, pero él se va a llevar 3 veces lo que le correspondía estando a través de Tigres. Claro, lo que pasa es que él está luchando por la libertad de su qué bueno que luche, José Ramón, pero lo que yo nunca entendí es como si presenta la directiva un adendum, firmado por él.
y que luego hubo hasta calígrafos en la federación, más o menos de acuerdo a la investigación que se corrió. Él se arrepintió. Pero ¿cómo puedes decir que no es tu firma? Sabes que trata de negociarlo, pero de otra manera. Yo creo que Tigres tenía que negociar, tenía que hablar más en serio con él, sentarse y decir, ¿qué es lo que quieres? ¿Jugar en el Olympiacos? Muy bien, habla con el Olympiacos, que nos dé una parte, la otra parte es para ti, ya no vas a querer jugar más en Tigres, que te vaya muy bien en Grecia, adelante. Porque esto no asegura todavía que vaya a jugar con el Olympiacos. Claro que no. El transfer puede ser temporal, de Badiacos, bueno, juega ahí un rato y con quizá ya después con el Olympiacos no podría pueda jugar hasta mitad de año. Sí. Mientras lo va a hacer y ahí con el dictamen ya puede ser otros. Sí. Lo que alega él es que este adendum que presentó en la federación, lo que alega es que él no lo firmó, que no firmó en estas condiciones, ni firmó una extensión de contrato hasta el 2016. Él alega que no lo hizo. Y también hay cosas raras en este adendum, porque hay unos pagos que le tienen que hacer con mensualidades hasta el 2043, viene aquí en la... Sí. Voy a decir en qué pero además ese añadido sí lo firmó. Ese añadido está morado hasta 2043. Aquí está. Nadie sabe qué va a pasar en 2043. Ese añadido dice que van a ser 10 pagos de la misma cantidad hasta el 2043. Que se cubrirán los días en julio de 2014 y concluyendo el mes de noviembre de 2043. Es lo que él dice que... Yo creo que se equivocaron en 2043. Yo creo que sería 2000... No sé, de 2014 a 2023, mucho, pero 2043, ¿cuánto es? ¿Cuántos años son? No, pues 30 años. No, pero esos 30 errores en un contrato estaría retirado. No. Pero además, no pudo haber jugado el Mundial si no firmaba ese añadido, porque estaba reglamentado, pésimamente reglamentado por los federativos, que son ventajistas, sí, en México, porque pero no podías ir a la Copa del Mundo. No, pero además es lamentable que se hubiera producido eso y que los seleccionados lo hubieran aceptado. Tú puedes ir a la Copa del Mundo con tu contrato por vencerse y ya verás después otra. No, pero aquí era cómo aprovecho, cómo te chantajeo con eso, y si quieres ir a la Copa del Mundo tienes que extender tu contrato. Entonces Pulido se vio obligado a hacerlo. Yo creo que Tigres debería ser más inteligente y decirle, vamos a negociar, siéntate, o hablamos por teléfono, ¿quieres irte? Una parte para acá, una parte para ti, adelante. Ahora, José Ramón, en estas condiciones pierde mucho más el jugador que Tigres. O sea, para Tigres, ¿cuánto puede representar él ha perdido un semestre. El valor de Pulido? Rafa, él ha perdido un semestre de jugador. Pero puede perder más. Pero si jugara con Olympiacos, si Olympiacos le pagara a él por sus derechos... Eso ya sería otra cosa. Ya no pierde tanto y va a estar jugando. Pero si como dice Huerta, difícilmente va a regresar al mismo nivel. Ya adelantaron dinero. Entonces, eso lo compromete a él a jugársela por el Olympiacos. Claro, él, por supuesto, y desde un principio, la postura que adoptó fue esa. Yo pienso que muy mal asesorado. A mí me lo dijeron hace, no sé, lo vengo platicando aquí hace 5 meses, que lo del Olympiacos era un hecho porque habían recibido un dinero y habían anticipado... Hoy el portal griego lo destaca. Sí, claro. Así, tal cual. Y habían dicho que su hermano Armando Pulido, que también ya jugó en primera división, pero que ni siquiera está en forma, está un poquito llenito, también va a estar jugando en el equipo. El portal griego dice claramente que ya habría firmado con la escuadra griega y solo faltaría que el club y el jugador lo anuncien públicamente, lo cual puede darse en las próximas horas. Sí. Y ahí veíamos que Pedro Arce, muy buen jugador, que tiene años intentando, ya juega en el Beria en primera división. Sí, Neri Castillo está entre que sí, entre que no jugando. Estuvo antes, sí. Y antes Antonio de Nigris en su momento, que murió en el equipo Larissa, que es de Grecia, del interior del país. Pero bueno, yo lo que le deseo es que Pulido le vaya bien, que Tigres suavice un poco su tempestad con Pulido, porque los clubes ya Pulido lo perdieron, ya no quiere jugar, la afición ya no lo va a recibir bien, no va a tener buena relación ni con Tuca Ferretti ni con nadie. Entonces que lo deje jugar en el Olympiacos, igual crece en el Olympiacos y es un jugador interesante. Chivas estaba a punto de pagarlo, casi $8 millones vale la rescisión de contrato y Chivas estaba dispuesto a pagarlo. Como pagó, por lo mismo casi 8 millones del Conejito Brizuela. Pues qué bueno que no lo pagó, porque si no estaría en pleito con el Olympiacos ahora Chivas. Sí, pero yo creo que lo de Olympiacos tienen que hablar con la verdad y decir, a ver, te dieron un dinero, se te regresa el dinero Olympiacos y viene a jugar donde debe de jugar. Trata siempre con el representante, no directamente con Pulido. Y con el padre en este caso. Para jugar en Chivas o en cualquier otro equipo mexicano tendría que pasar por Tigres. Necesita la aval de Tigres, lógicamente. No, Tigres lo tiene que vender, porque según la Federación Mexicana de Fútbol, el dictamen es favorable a Tigres. De la controversia. En la Federación Mexicana de Fútbol generalmente siempre es favorable a los clubes. Difícilmente antes era a los jugadores. Difícilmente. Y sin embargo, en irregularidades que ha cometido y sigue cometiendo la Federación Mexicana de Fútbol, que está afiliada a FIFA, en FIFA
se lavan las manos. El pacto de caballeros. Eso, el pacto de caballeros. Sí, simplemente. Hacen como entonces, que no ven. Yo me pregunto, una situación de estas, donde es un equipo afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol, si tiene la razón Tigres, ¿va a permitir que FIFA le autorice para jugar en...? No, pues le va a presentar todos los elementos. FIFA también permite la multipropiedad cuando ellos mismos recomiendan que no exista. Se hace como que no ve. Se hace ciego, claro. No es que tiene que ser así, no tiene pero que haber. no es recomendación. FIFA es posible que... No, legalmente no está permitido. A partir de... lo pasaron por debajo del agua. No sé si está reglamentado o es una recomendación. Sugerimos que cada dueño tenga su equipo. No, te voy a decir por qué está reglamentado, Robert. Cuando estuvo Blatter en México, el punto que tocó fue que dijo, no se han inconformado. Sí, que nadie se ha inconformado. Si alguien se inconforma, si hay un reclamo que de alguien. después fue cuando se presentó lo de Atlante por la venta de Atlas. Lo dijo en Trinidad y Tobago Blatter. El día que se inconforma un equipo, toma cartas en el asunto FIFA, pero nadie se ha inconformado. ¿Eso qué quiere decir? O sea, un equipo mexicano que está reglamentado. Un equipo mexicano que proteste en FIFA y diga... Sí, si FIFA está reglamentando, o ha reglamentado ya, a dueños de equipos, por ejemplo, en España, o en Inglaterra, o en Italia, o en Francia, en diferentes lugares, no pueden tenerlos. Abramovich le han dicho que debe soltar al Dinamo de Moscú, que es dueño, para mantener al Chelsea. O sea, ni siquiera dos en distintas ligas. No, en distintas ligas tampoco le... Pero tiene, por ejemplo, el caso de este equipo al que se fue ahora la Jun, tiene también al Granada y tiene también al Udinese de Italia, el mismo dueño. Sí. Y Vergara tuvo en un momento dado un equipo en Estados Unidos, otro en Costa Rica. Es que cuando son dos ligas distintas. No, ahí dice que no hay. Y además sabes que no se van a enfrentar en Champions League, por ejemplo, porque en el caso de ahí sí pueden los que enfrentarse mencionáis, claro, Chelsea y otros se van a topar en algún momento, pues ahí está el conflicto de intereses, ¿no? Bueno, yo sé que FIFA a partir de mitad de año va a tener elecciones, que Blatter está retando a la gente de la UEFA para que se inscriban. Un holandés ya dijo, yo voy a retar a Blatter. Y bueno, Blatter dice que está seguro que va a ganar, porque tiene 4 años más para seguir analizando lo que pasa en FIFA y recogiendo los últimos... Revisando papeles y billetes que se hayan quedado por ahí. Que hayan quedado regados por FIFA. Sí. Por cierto, en las cuentas curioso que Barcelona haya nombrado como director internacional de Relaciones y Deportivas a un italiano que se apellida exactamente Braida, Aliedo Braida, que fue el constructor de aquel Milán de Arrigo Sacchi, de Van Basten, de Gullit, de Rijkaard y de compañía. Un tipo de 68 años que fue futbolista del Milán, lo lleva ahora en lugar de su Bizarreta, por lo menos aquí hasta junio, cuando se abran las elecciones, donde Laporta se perfila en todas las encuestas como el candidato a ganar por el Barcelona. Cari Correa, vamos hasta Phoenix. Adelante, Cari.